tenemos un tema que veníamos conversando, que ayer también los compañeros de La Señal sacaron al aire, que es el tema de la ley de entidades financieras, de la cual se ha hablado en algún momento, muy al pasar, tibiamente. Sí. Ha habido un proyecto, recuerdo, para tratar de incidir en ella. Me acuerdo de Carlos Heller en el año 2014-2015, muy en soledad, para tratar de modificarla. Es una ley que se creó, obviamente es una ley del tiempo de la dictadura claro, cívico-militar del 76, la ley de entidades financieras, con lo cual tiene una legitimidad, no es legítima, pero está vigente y regula justamente cómo se tienen que manejar las colocaciones financieras, los bancos, las transacciones, y cómo el gobierno se tiene que regir por esa ley de la dictadura, de Martínez de Oz. Es prácticamente desregularizar el sistema financiero, liberalizarlo. Bueno, lo vemos hoy más que nunca, lo estamos viendo, ¿no? Es una ley que se sancionó en febrero del 77. Y ayer Gustavo lo vi, la entrevista que le hizo el compañero Gabriel Fernández. Él hablaba sobre que es la base estructural del sistema económico y cómo fuimos superando desde la dictadura hasta acá. Exclusivamente se pasó a un sistema distinto, un sistema político distinto, pero no en cuanto a lo económico y no en cuanto a lo cultural. Y ahí señalaba muy bien Gustavo, algo que nosotros tomamos siempre, que es el ejemplo de Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini en su momento, ni bien asume Alfonsín, 83, fue una de las primeras voces que se empezaron a alzar al denunciar la continuidad económica que había, el gobierno de Alfonsín, con la dictadura militar, ¿no? Es un granito más de arena para reivindicar al compañero Saúl Ubaldini, el verdadero padre de la democracia, ¿no? Uno de los primeros dirigentes políticos que fue denunciando y fue señalando como el gobierno alfonsinista en materia económica y financiera seguía los mismos pasos de la dictadura, ¿no? También es loco, ¿no? Porque durante gobiernos que podríamos llamar nacionales y populares, salvo la excepción que dijiste vos recién del dirigente Heller, no hubo una intención ni siquiera de minimizar los costos de esta ley, ¿no? Las causas no se analizaron. Entonces se reivindicó otra cosa que dice Gustavo, que es válido señalar, que durante los 12 años del kirchnerismo, la dictadura fue tomada exclusivamente por el lado represivo, ¿no? Por supuesto que sabemos el valor que tuvo la represión en la carne de miles de compañeros y compañeras. Pero se basó específicamente en eso y no se ahondó más en la cuestión económica. Porque también hay que recordar que lo que decía Walsh, es decir, las causas las tenemos que ver en la política económica de los horrores que estaba viviendo el país en ese momento, que Walsh escribe su carta a la dictadura en plena dictadura. Y es contradictorio, porque cierto progresismo reivindicó la figura de Walsh, con justicia en algunos casos, dejando de lado los aspectos que le puede dar un poquito de un ataque de caspa al progresismo, los aspectos que para ellos negativos de Walsh. Se reivindicó una parte, es como todo, una interpretación de la figura de Walsh. Pero Walsh fue el que señaló que la explicación de esos crímenes estaba en la política económica que estaban aplicando. Esa política económica está regida por esta ley de entidades financieras. Sí, totalmente. Aparte, uno, incluso trayéndolo ahora a tiempos modernos, entre comillas, esa ley de entidades financieras, por ejemplo, no regula las plataformas digitales que hoy están dominando el mercado, incluso se vuelven en contra de los propios bancos y las propias financieras. Lo hemos charlado con los compañeros de la bancaria muchas veces. De paso, saludo a los compañeros que ganaron las elecciones el jueves, Palazzo y compañía, que dejan por fuera a los mercados pagos, a las plataformas, a Ualás, etcétera, que manejan dineros sin el control
del Estado, dineros de todos nosotros, te dan tasas de interés sin distintos controles, te hacen, podés comprar dólares, podés comprar transacciones de bitcoins, ¿no? Mirá el despelote que se armó con lo de Libra y demás, y te dejan en el desamparo total. Entonces, desde ese aspecto hasta lo que significa el manejo de la macroeconomía financiera, por fuera de la colocación, por ejemplo, de activos de plata en industria nacional, de control de cambios y demás, si vos no traes, no desarmás ese armado justamente de la ley de entidades financieras que se hizo en la dictadura en el año 77 y que sigue vigente, te controlan cualquier tipo de gobierno, ¿no? Porque recordemos que hasta la dictadura vos tenías el control total, no de la banca, porque había banca privada, Claro, por claro. supuesto, y estaba el Banco Central también, pero el control de transacciones tenía que pasar sí o sí Claro. por, viste, se hablaba de la nacionalización del comercio exterior, que fue un lema Sí, durante mucho tiempo. El comercio exterior lo manejaba el Estado. claro. Entonces, y no es una mirada estatista dogmática la nuestra, por supuesto, pero como país soberano, dejar, digamos, en manos de solamente de entidades que se han fugado, que han fugado divisas, que se han ido, que cerraron bancos, quebraron y se llevaron Bueno, depósitos de los argentinos, bueno, me parece que uno puede encontrar una razón en un primer momento, en una primera etapa, de decir, bueno, tenemos que ganar fuerza para poder construir otro tipo de correlación que modifique esto, pero me parece que en algún momento esto tiene que regularse. Creo que ya tenemos conectado justamente a Gustavo Terzaga, vamos a tratar de aprovechar en el tiempito que nos queda sus conocimientos. ¿Cómo te va, Gustavo? Ariel Velázquez y Pablo Suárez te saludan. Ariel, Pablo, un gusto, un placer estar con ustedes. muchas gracias, Gustavo. Buenos días, Gustavo. Bueno, estábamos charlando de la ley de entidades financieras. Ayer estuviste con Gabriel Fernández acá en la gráfica. Queremos primero preguntarte, pedirte una semblanza de por qué es importante tocar esta ley que no fue tocada durante ya todos los años de democracia que llevamos en adelante, desde 1983 a la fecha. ¿Por qué sería importante modificarla y sobre todo, digamos, en qué aspecto puntualmente sería importante para la economía de nuestro país? Bueno, básicamente este texto legal que hemos heredado de la dictadura, redactado un poco en la forja tecnocrática de Martínez de Hoz, no fue apenas una reforma bancaria, sino que fue la consagración del sistema financiero vigente hasta hoy como poder autónomo, ¿no? Blindado frente a cualquier tipo de voluntad nacional. Ni siquiera los gobiernos más audaces, los que se han reclamado nacionales y populares, osaron tocar este mástil del andamiaje del condicionamiento económico para la Argentina. Y mientras siga vigente, bueno, el sistema bancario argentino no será un instrumento del desarrollo, sino una aspiradora de los recursos, básicamente del trabajo argentino al servicio de la renta especulativa, Ujú. digamos. Esto es lo que hay que saber como primera cuestión, es la ley madre de la bicicleta financiera, del endeudamiento serial como patrón de gobierno neoliberal, de la fuga legalizada, que tanto se aplaude hoy, y del divorcio absoluto entre el ahorro y el trabajo argentino y la producción. Y eh, mientras tanto, la nación real de carne y hueso, los laburantes del país, se Ujú. hunden en la desocupación, la informalidad y la miseria planificada. Básicamente, la desregulación financiera no solo modificó normas económicas, sino que arrasó con el sistema productivo nacional en su momento y hasta ahora expulsó a miles de pymes del circuito económico, encareció brutalmente el crédito para el desarrollo y elevó el costo del dinero a niveles de castigo, ¿no? Entonces los bancos, bueno, que alguna vez oficiaron como puentes entre el ahorro popular y la producción y la inversión productiva, fueron convertidos
en meros operadores de la renta financiera, trastocando por completo su rol histórico. Naturalmente, esta lógica financiera empobreció a la nación, no solamente la viene, sino que la viene rematando. Y ustedes lo saben bien, digamos, ustedes son el frente telefónico, ¿no? La agrupación de FOETRA, el gremio de las telecomunicaciones, y en esta lógica, con la ley de identidad financiera como mástil del andamiaje de la entrega, bueno, fue lo que pasó con la empresa de telecomunicaciones en Argentina, desde Alfonsín hasta Menem, ¿no? En lugar de modernizar Entel, se la vació deliberadamente, claro. Se reformaron, digamos, se acuerdan, ¿no? Se fomentaron las colas interminables para obtener una línea, ¿se acuerdan? En los barrios estaban 2, 3, 4 años para lograr una línea, entonces íbamos al vecino para hablar con el pariente de otro lugar. En fin, digamos, se fomentaron ese desguace de las empresas estratégicas del Estado, difundiendo una imagen negativa de un Estado incapaz, ¿no? Luego, por supuesto, esta es la lógica previa a la venta, digamos, claro. a precio irrisorio de la empresa, me parece en su momento a España y Telecom de Italia, bueno, entregando el control de las comunicaciones estratégicas nacionales a corporaciones extranjeras, digamos. Eso es un poco la secuencia del vaciamiento, de la entrega, de la pérdida de los argentinos, de los recursos naturales que nos pertenecen por derecho propio, de la eliminación de las empresas estratégicas y del control del Estado, ¿no? Básicamente estamos hablando de ese drama nacional que nos pone hoy con Milei, digo, desde el 24 de marzo del 76 hasta hoy, en lo de Milei, en una fase, digamos, que nos ubica transitando una pendiente hacia la disolución nacional, ¿verdad? Al principio estábamos hablando, Gustavo, de cómo, por suerte, y alabamos, tu nota, tus líneas, se debatió mucho, y no exclusivamente en ámbitos militantes, sino que por suerte se expandió y uno pudo ver distintos compañeros y compañeras hablando de eso. Me parece que tiene que ver, porque es algo actual, quiero decir. Esta ley favoreció, como decís vos, la bicicleta financiera, el lavado de divisas, la fuga de capitales. Y ayer lo veíamos a Caputo en Cadena Nacional. Quiero decir, hay una continuidad histórica que lamentablemente al día de hoy pervive. Es una continuidad histórica porque por ahí, desde las academias, los tecnócratas o los economistas que piensan en inglés, que vemos sentados en los paneles, en los medios de comunicación, nos quieren hacer creer a los argentinos que la economía argentina naturalmente sufre algunas crisis cada 10 años o que es producto de la alternancia partidaria. Incluso señalan a los gobiernos nacionales como los responsables de todos los dramas históricos, y eso es una falsedad que hay que desmontar. En realidad tiene que ver con una secuencia de un plan sistemático, ¿no? Que tiene que ver, me parece que tras la derrota de Malvinas y el derrumbe de la dictadura, me parece que la transición democrática se dio en un escenario donde el poder militar, por supuesto que estaba en retirada, pero el poder económico que la dictadura vino a instalar siguió intacto, ¿no? La apertura comercial, la desindustrialización, el endeudamiento externo y como columna vertebral la ley de entidades financieras del 77, y aquella derrota de Malvinas no solo fue en el plano militar, sino que inauguró un pacto democrático, una democracia vigilada, tutelada, condicionada, diseñada para no tocar un solo engranaje del modelo heredado del ministerio de José Alfredo Martínez Dios. Y bueno, por supuesto que el alfonsinismo elevó a dogma la democracia formal y el culto a las instituciones, pero en lo esencial el pacto consistió en garantizar que la democracia recién recuperada no cuestionara el núcleo económico heredado del proceso, ¿verdad? Claro, imagínate, Gustavo, nosotros como programa gremial reivindicamos la figura cada vez que podemos de Saulo Baldini. Y Saulo Baldini fue una de las primeras voces que dijo, que señaló y nos mostró la continuidad
en la política económica del alfonsinismo de lo que Sí, venía de la dictadura. sí, digamos, de hecho, Ubaldini tuvo una visión frontalmente crítica de la política económica de Raúl Alfonsín, digamos, con la CGT que conducía, ¿no? Que no dudó Ubaldini en señalar que el rumbo económico del nuevo gobierno democrático era en lo esencial la continuidad del plan de José Alfredo Martínez de Oz. Eso dijo Ubaldini. Digamos, el país, o el modelo económico de la dependencia financiera, del ajuste y de la subordinación a la deuda externa. Era el mismo modelo el que denunció Baldini, digamos, y que el movimiento obrero había resistido con represión y persecución durante la dictadura. Y Ubaldini se atrevió, digamos, sostenía que la democracia no se santifica ni en la miseria ni en la dependencia. Y lo decía con mucha claridad, que es un gran error vivir en democracia con el complejo de la dictadura, ¿no? Como si no se pudiera cuestionar a un gobierno por el solo hecho de haber sido elegido, haber sido electo por los votos en democracia, digamos, y además planteaba que había que distinguir entre democracia formal, la de los votos, las instituciones, la división de poderes, y la democracia real, que incluía la soberanía económica y la justicia social. Y en plena primavera democrática, bueno, se preguntaba por qué no tensionar y discutir lo que entendemos por democracia, que es un poco lo que hacemos con este planteo. ¿Por qué no hacerlo ahora también? Si los niveles de dependencia siguen intactos, ¿no? Desde el 24 de marzo del 76 hasta nuestros días se ha institucionalizado un 50% de pobreza en la Argentina, que es un país rico, con enormes potencialidades, relativamente despoblado, extenso, y más de la mitad de los argentinos se van a dormir con dolor, con ruido en las tripas de hambre, digamos. Pero para aquel sindicalismo no debía limitarse a resistir políticas de hambre y de entrega, sino que, bueno, también criticaban un gobierno electo, ¿no? Debía poner un camino propio. Y la CGT, además de resistir y combatir esas políticas de la dictadura y criticarlo en el gobierno de Alfonsín, tenía un programa político, económico claro, expresado en los 26 puntos, ¿no? Que era la defensa de la soberanía frente a la deuda externa, el reordenamiento financiero, la nacionalización y la reorientación de los depósitos bancarios, ¿no? La reforma tributaria progresiva, la movilización productiva, la construcción masiva de viviendas populares, en fin, y otras medidas estratégicas para reconstruir un proyecto de país al servicio de los trabajadores y la nación, ¿no? Gualdini entendía perfectamente que el sindicalismo era más que un actor social, sino que era una fuerza política capaz de disputar el rumbo político y cultural de Argentina. Y esto es un poco lo que este criterio o esta inspiración debe incidir al interior de las casas sindicales del movimiento obrero para que el sindicalismo argentino vuelva al planteo de los objetivos nacionales. Es Gustavo Trerzaga quien nos dice esto. Gustavo, te agradecemos por el tiempo destinado. Recomendamos también profundizar en la nota que tuvimos ayer con Gabriel y te vamos a convocar con más tiempo porque la verdad es un tema interesantísimo y fundamental para poder entender el presente y cambiarlo, fundamentalmente. Bueno, Muchas gracias, compañero, para Gustavo. mí es un gusto y un honor que podamos charlar en este ámbito, sobre todo porque yo tengo muy en cuenta y respeto mucho a los trabajadores organizados y lo que allí se plantea, con esa lucidez que tiene la experiencia de la dirigencia sindical y en este caso en la difusión y en la comunicación, así que estoy al servicio. Muchas Muchas gracias. gracias,